Hechos capítulo 13, versículos del 13 al 23. Y primero voy a leer el versículo 13 y el versículo 14, dar una pequeña reseña y después ir a una pequeña historia que está del versículo 15 al versículo 23, que realmente sigue esa historia, pero vamos a comenzar con esto. Dice la palabra de Dios: habiendo zarpado de Pafos, y me gusta aquí porque tienen varias P, Pablo y sus, otra palabra en vez de compañeros, partners, wow, muy bien. Sus compañeros, o sea, partners, arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, y ese, ¿verdad? No tenía letra P, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Qué está sucediendo? Bueno, acabamos de ver algunas cosas en los versículos anteriores. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos que Bernabé y Pablo fueron llamados para la obra de Dios a través del Espíritu Santo. No sé si está muy alto o le bajamos poquito. ¿Está bien? Hermana Iris, ¿dónde está la hermana Iris que cataloga todo esto? ¿Está bien? Ok. Y entonces una de las cosas que vimos fue que Bernabé y Pablo fueron llamados fueron llamados a la obra de Dios por el Espíritu Santo. Y entonces Bernabé y Pablo aceptan ese llamado. Después de haber estado allí, Pablo en Antioquía, dice la palabra de Dios que ahora Pablo y Bernabé junto con Juan Marcos van de Antioquía a una isla que es la isla de Chipre. Vamos a ver el mapa que tenemos ahí, el que vimos la semana pasada. Le hemos añadido una ciudad más, pero como se dan cuenta, están ahí en Antioquía y después pasan a Seleucia y de ahí van a Salamina, que era la segunda ciudad en importancia de esta isla. Y entonces de ahí atraviesan toda la isla y llegan a Pafos. Ahí en Pafos, la tercera cosa que vimos fue que el procónsul Sergio Paulo fue salvo. Había alguien que lo estaba tratando de detener, fue Elimas, lo quería apartar de la fe, pero finalmente este procónsul, la persona encargada de la isla, como si fuera el gobernador de la isla, fue salvo y creyó. De ahí ahora comenzamos el versículo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos. Ahora ellos están zarpando de esta ciudad importante de Pafos, Pablo y sus compañeros. Aquí puede hablar acerca de Bernabé y de Juan Marcos, y en muchas ocasiones hay algunos otros versículos en donde la Biblia dice que se unen más cristianos junto con Pablo para seguir haciendo su recorrido. Qué bendición es cuando otros cristianos ven la importancia de llevar el evangelio al mundo entero y que dicen: yo quiero ir y hacer la obra de Dios con estos hombres de Dios, dejando mi trabajo, dejando lo que estoy haciendo. Sabes, muchas veces aún el trabajo en el cual estamos, no estoy diciendo que lo dejes, pero lo que estoy diciendo es que en ocasiones estamos en un trabajo que no nos está llenando ni nos hace feliz. Y si no estás en un trabajo así, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que busques un trabajo que te llene, el cual puedes gozar y dices: wow, esto me trae alegría, cada vez que regreso a casa me siento bien. Pero pastor, no hay de esos trabajos. Ok, entonces quédate, busca al Señor, busca la voluntad de Dios, sigue orando. Pero si estás en algo así y de repente llega la oportunidad en donde Dios dice: ¿sabes qué? Te necesito que vayas de Pafos a Perge.
Yo sería uno de los que levantaría la mano y decir, wow, ya estoy cansado de esto, mejor voy a hacer la obra de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que salen de Pafos y van a Perge de Panfilia. Pero acá sucede un pero. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Dice la Biblia que Juan Marcos era alguien que estaba apoyando a la obra de Dios. Juan Marcos era alguien que dice la Biblia que versículo 5 dice, tenían también a Juan ¿de qué? De ayudante. Juan era un ayudante. Había dejado Antioquía y dice, yo voy a ir con mi tío Bernabé, voy a ir con Pablo, les voy a ayudar. Llegaron a Chipre, saliendo de Pafos hacia Perge. Ahora Juan Marcos dice, yo me voy. ¿A dónde se regresa Juan Marcos? Dice la Biblia que se regresa a Jerusalén. ¿De dónde era Juan Marcos? Juan Marcos era de Jerusalén. Si se acuerdan, la mamá de Juan Marcos, que era María, vivía en Jerusalén. Era la casa de donde sale Pedro cuando está encarcelado y Dios lo libera y llega a la casa de Juan Marcos, que era la casa de la mamá de Juan Marcos, ahí en Jerusalén. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Juan Marcos deja, entre comillas, el ministerio? Porque sabemos que después regresa al ministerio, pero lo deja por un rato. De tal manera que no es como Demas, que Demas, dice la Biblia, se va al mundo. Hay algunos que dejan la obra de Dios y se van al mundial. Hermanos, si vas a dejar la obra de Dios, no te vayas al mundial, amén. Si vas a dejar la obra de Dios, déjala por un ratito, dile al Señor, Señor, necesito un break. A lo mejor ya no aguanto a los sugieres, ya no aguanto al pastor, ya no aguanto la iglesia, hay algo que está pasando, yo no sé, pero no dejes la obra de Dios por completo, no te vayas al mundial. El diablo quiere que te vayas al mundial, amén, o sea, al mundo, que te destruyas, que te deshagas, que te hundas, que caigas derrotado y destruido. No quiere decir que somos perfectos. Juan Pablo no era perfecto. Juan Marcos, ya estoy recordando al Papa, ¿verdad? Marcos, y nadie es perfecto, pero Juan Marcos no era perfecto. Juan Marcos regresa a Jerusalén. No se sabe la razón. No se sabe la razón por la cual Juan Marcos regresa, pero hay ocasiones en donde podemos nosotros estar sirviendo bajo el liderazgo de alguien, bajo una iglesia, bajo algún ministerio en donde Dios me ha puesto, y por ciertas razones puedo desanimarme y puedo dejar la obra y puedo dejar el ministerio. Pregunta, ¿cuántas veces de manera quizás, si pudiéramos llamar, ¿cómo podría ser esta pregunta? Si alguien está como líder y alguien está sirviendo, la mayoría de las veces es quien está sirviendo más que el líder que deja su trabajo, deja la obra, deja el lugar. ¿Por qué? Porque bueno, si soy jefe de una empresa y me desanimo, normalmente no voy a dejar la empresa y decir la cierro y me voy y me olvido de mis trabajadores. Normalmente si hay un conflicto en la empresa y hay un conflicto con uno de mis managers, con uno de mis colaboradores, con uno de mis trabajadores, es el trabajador quien termina yéndose. ¿Sí me explico? Entonces la pregunta ya no la hice, pero la pregunta pudiera ser en proporción o normalmente, ¿quién es quien más deja un trabajo? ¿El jefe o el que sigue al jefe, o el que está bajo el jefe? Normalmente es quien está debajo. Aquí en este caso fue Juan Marcos.
Juan Marcos quizá, y nuevamente no nos dice la Biblia, uno de los comentaristas estaba leyendo que decía, quizás estaba extrañando a su mamá. Amén. Quizás estaba extrañando a su novia. Le dijo a su novia, ¿sabes qué? Me voy a Antioquía, porque se acuerdan, lo mandaron hacia Antioquía, y cuando llega a Antioquía empieza ahí él a servir, y de repente lo mandan dice él, me voy con ellos a Chipre, y llega a Chipre. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? No sabemos. Quizá no hubo una buena comunicación entre Pablo y Juan Marcos. Muchas veces cuando servimos a alguien o trabajamos para alguien, vamos a encontrar dificultades y problemas. Así es la vida. Si tú trabajas para alguien y hay un conflicto, tienes que arreglarlo antes de que se haga más grande. Pero una de las razones que en la iglesia no arreglamos conflictos es porque decimos, es que somos hermanos y me voy a callar. Y por causa de que nos callamos, por causa de que no vamos con el hermano, y no estoy hablando de confrontarlo, no estoy hablando de decirle, ¿y por qué no me saludó? O no estoy hablando de agarrarnos del chongo, simplemente hablar. Y entonces cuando hay un conflicto, normalmente en una iglesia no tendemos a platicarlo, a hablarlo con alguien, porque decimos somos hermanos. Y mejor que el Espíritu de Dios hable con ese hermano, con esa rebelde. Y pasan 2-3 meses y el Espíritu Santo de Dios no ha hablado con esa hermana. Y te enojas con ese hermano o con esa hermana. Y cuando no arreglamos las cosas, ¿qué sucede? Empezamos a ver más cosas, empezamos a suponer más cosas, y el diablo usa eso para que, porque no hubo esa comunicación, se rompa esa amistad, esa hermandad, y entonces surge un problema. Y en ocasiones son problemas graves y grandes. Y drama. ¿Y a quién le gusta el drama? A mí no me gusta el drama, pero tendemos a traer drama dentro de la iglesia. Mi hija Sara, le pregunté en este semestre, oye, ¿cómo está tu cuarto en este semestre? Mi hija Sara es mi hija número 3 de todos mis hijos, y el semestre pasado me estaba comentando y me estaba diciendo, papá, 1 o 2 de mis amigas son muy dramáticas. Mucho drama. Para todo hay drama. Y en este semestre le pregunté, ¿cómo está tu cuarto? Dice, papá, este semestre mis 3 amigas, son 4 en el cuarto, y dice, mis 3 amigas, nada de drama. No hay drama. Si algo pasa, se resuelve. Si algo sucede, se resuelve. Si hay un problema, se resuelve. No tenemos que ver un problema y echarnos un clavado. Ese es el drama. El drama es cuando hay un problema, nos echamos el clavado en el problema y estamos nadando en el problema en vez de resolverlo, en vez de hacerlo más grande, en vez de hacernos las víctimas. Se resuelve y decimos, ok, ya se resolvió, qué bueno, y seguimos adelante. Si hermano, hermana, a ti te gusta el drama, está bien, pero creo que un cristiano maduro debe de dejar el drama, arreglar las cosas y decir, ok, vamos a seguir adelante. Aquí con Juan Marcos y Pablo no sabemos lo que pasó, pero en lugares en donde trabajamos para alguien, en algunas veces, por ejemplo, va a haber un malentendido y
Y eso es, ¿qué es un malentendido? Es que lo entendí mal. Es que yo pensé. Es que yo supuse. Yo pensé, hermano, que yo no le caía bien. Yo pensé que, por ejemplo, hace un mes o 2 meses, llego a la iglesia. Hay un hermano que se estaciona o ya estaba ahí. Yo paso por el sol. Yo no sé si él me saludó. Y yo hasta ahorita no sé nada, simplemente lo estoy mencionando. Pero después, a la siguiente semana dije, ese es el mismo carro y creo que es el mismo hermano. Y la semana pasada creo que no. Espero que no piense que yo estaba enojado con él. Simplemente no sabía que él era él. Simplemente no lo vi. Hermano, si estás aquí, no me caes gordo. Si estás aquí, no tengo nada contra ti. Si estás aquí, perdóname y discúlpame. A veces estamos distraídos. ¿Sí me explico? Me hubieras preguntado, pastor, ¿sabe qué? ¿Por qué no me saludó? ¿Cuándo? Hace 3 días. ¿En dónde? En la iglesia. Estaba enfrente de la iglesia. ¿Qué le hice? ¿Y sabes qué te voy a decir, hermano? Perdóname, no te vi. Nos saludamos y seguimos adelante. En vez de seguir enojándonos, seguir pensando, es que el pastor, o es que el hermano, o es que la hermana, algo sucedió, yo no sé. En ocasiones me he encontrado hermanos que vienen a la iglesia y después digo, ayer creo que llegué a la iglesia y 2 minutos después llega el hermano Montes y más o menos vivimos por la misma dirección y a lo mejor yo lo pasé y dije, espero que no me haya metido así medio feo. ¿Por qué? Porque entonces va a pensar el hermano que le caigo mal o no sé. Ahora, yo conozco a ciertos hermanos que yo sé que no son tan dramaturgos, pero hay hermanos que me debo de cuidar. Amén. Hermano, yo sé que el hermano Edgar aguanta y no me preocupé tanto. Dije, llegué, pero dije, es el hermano Edgar. Pero si hubiera sido el otro hermano, está medio grave. Tenemos que arreglar las cosas más rápidos con ciertas personas que con otros. El hermano Edgar no es poblano. No, perdón, no es cierto. Nada contra los poblanos. Ya hasta se sintieron. ¿Cuántos ya se sintieron? Levante la mano y sean honestos. Ok, muy bien. Entonces, pero puede haber malos entendidos. El cristiano maduro va a seguir adelante. Dice la Biblia que el cristiano maduro va aún a aprender a restaurar a otros que son niños en la fe. Si a ti te tenemos siempre que buscar y pedirte perdón y restaurarte y siempre estás haciendo la víctima, sabes que necesitas crecer en tu vida espiritual. Y decir y analizar y orar y decirle al Señor, Señor, aquí hay un problema, me estoy haciendo la víctima, o qué puedo hacer. Y Dios, yo creo, va a decir, pues arréglalo. Pero ¿cómo lo arreglo? Y Dios va a decir, pues habla con la persona. Habla con la persona y quizás fue un mal entendido. Muchas veces va a haber un mal entendido. ¿Cuántos les ha pasado que es un mal entendido? Simplemente fue un mal entendido y lo hablas y lo platicas y se resuelven las cosas. Van a haber malos entendidos. A propósito, si algún día piensas dejar la iglesia, sería bueno hablar con el pastor y en ocasiones hasta darle las gracias. ¿Por qué? Porque ahora, si apenas llevas una semana, no tanto. Pero si llevas 3 años, 5 años, 10 años y de repente dejas la iglesia, algo pasa. No solamente dejes la iglesia. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque cuando uno sale de una iglesia, uno debe de salir bien. Amén. Cuando uno sale de una iglesia, debe de salir bien. Esa es una.
Otra, normalmente cuando sales de una iglesia y ya llevabas años en esa iglesia y no hablas con el pastor, eso quiere decir que sales enojado y Dios no bendice a una familia o a una iglesia que salen enojados. Amén. Esa es otra. Pero la otra razón es porque el pastor ha invertido en tu vida y por lo menos merece un saludo de despido. Hermano, pastor, ¿sabe qué? Llevamos 50 años aquí en la iglesia. Y yo estaba estacionado allá afuera, lo saludé, usted no me vio y me voy de la iglesia. Ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer, hermano, me gustaría que no se fuera, no lo vi, pero si ya es la razón que usted se quiere ir, está bien. ¿Sabes qué, hermano? Aquí, escucha antes de hacer cosas en tu mente. En nuestra iglesia no detenemos a nadie. No detenemos a nadie. En esta iglesia sabemos que hay más iglesias. Hace una semana me senté con una familia el día lunes o martes. Me senté con una familia y el hermano me dijo, ¿sabe qué, hermano? Es pastor, ya no vamos a regresar. Mi esposa acaba de ser bautizada. Dije, wow, gracias a Dios. Estaba asistiendo a una iglesia bautista aquí en Puebla. La esposa fue bautizada. Yo estaba más, el hermano estaba preocupado, yo estaba brincando de alegría. Porque yo quiero que ellos crezcan en el Señor. Yo no estoy buscando tener a todos acá y tener una gran iglesia y que crezca la gran iglesia. Yo no estoy aquí para decirte, ¿sabes qué, hermano? Nuestra iglesia es la única iglesia de Puebla. Nuestra iglesia es la iglesia de allá está mal y la iglesia de allá está mal y la iglesia de allá está... Nuestra iglesia quizás es la más imperfecta. ¿Sabes por qué? Porque tú estás aquí. Y porque yo estoy aquí. Amén. No me dejaste terminar la frase. Porque tú estás aquí y porque yo estoy aquí. Esta es una iglesia imperfecta. Pero en el momento en que tú y yo nos hacemos miembros de esta iglesia, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que necesitamos hacer, tenemos que ser fieles, tenemos que llevarnos bien, somos una familia, tenemos que orar, tenemos que apoyar, tenemos que servir. Y ahí te va una palabra. ¿Tenemos que? Empieza con la letra D. Diezmar. Tenemos que buscar las almas, tenemos que seguir adelante. Y entonces si tú dices, pastor, como que a mí me gusta aquí ser esta iglesia, yo creo que es la iglesia en donde Dios me puso, entonces de ahí en adelante, ¿sabes qué? Únete, sirve, échale ganas, porque Dios, y esta es una serie que estoy formando ahorita, pero te lo voy a decir ahorita. Estás en una familia que te ama y no hay nada que Dios no te pueda dar para que tú seas exitoso y crezcas en tu vida cristiana. Amén. Dios quiere que tú crezcas en tu vida cristiana y llegues a tu potencial estando en una familia que te ama y no hay nada que te detenga. Y entonces hay que decir, yo le voy a echar ganas y voy a entrarle. Pero ¿qué pasó con Juan Marcos? Con Juan Marcos él dijo, me regreso. Vean lo que dice Hechos capítulo 15 versículo 37. Hechos 15, 37. Quizás otro comentarista dijo esto: quizás Juan Marcos tenía miedo de ir a lugares donde lo podían matar, porque ahora
Pablo estaba entrando a lo que ahora es el sur de Turquía, a Perge. Y quizás Juan Marcos dijo, no, aquí yo no le entro. Pablo está medio loco, mejor me regreso. Es como si yo estuviera siguiendo ahí a Timoteo Aguiar, al pastor Timoteo. Y dice, ¿sabes qué? Acompáñame y vamos a este lugar. Ok, voy. Vamos a Atlisco. Ok, voy. Vamos a la Ciudad de México. No, ahí yo no le entro. Ahí yo no entro. Yo duré 30 días en la Ciudad de México y no estoy loco para quedarme ahí. Oren por mí porque como en 10 días voy a llevar a mi esposa al aeropuerto. Y eso causa problemas y drama en mi hogar, ¿ok? Oye, quizás Juan Marcos estaba cansado. Quizás Juan Marcos se había comprometido ir con ellos por un cierto tiempo. Y sabes, está bien. Está bien cuando apoyamos en el ministerio, especialmente como voluntarios. Apoyamos en el ministerio, quizás decimos, ok, pastor, es que en este ministerio, no sé, de las cunas, comprometerme por 25 años, no. Pero a lo mejor me puedo comprometer 6 meses o un año. ¿Cómo está eso, pastor? Ok, hermana, está muy bien. A propósito, es un ministerio para hermanas, amén. Hace un mes me preguntó un hermano, no de esta iglesia, pastor, yo quiero entrar a las cunas, cambiar pañales. Y es que en mi iglesia no me dejan. No, es un ministerio para las hermanas, ¿ok? Y está bien, pero habiendo dicho eso, ¿sabes qué? Yo conocí un hermano en Loomis, California, que ahí tengo las notas, el dato exacto, pero fueron como 30, 40 años que no faltó ni un solo domingo como chofer de autobús. 30, 40 años, lo voy a buscar bien. 30, 40 años, no faltó ni un domingo como chofer de autobús. ¿Qué quiere decir eso, pastor? En esa iglesia tenían un autobús y le dijeron a ese hermano, ¿podrá usted apoyarnos como chofer de este autobús? Para ir y recoger familias alrededor de la iglesia y traerlos cada domingo en la mañana. Y él dijo, está bien, lo hago. Y fue hasta que se enfermó y fue a dar al hospital un domingo que ya no pudo ir. Ay, pastor, llevo 3 meses en este ministerio y puedo faltar un mes o 2 meses. Hermano, hermana, por favor, si vamos a entrar, ¿sabes que la obra del Señor es lo más importante en lo cual nosotros podemos trabajar y servir? Amén. Pero a veces, y está bien, no estoy diciendo que tu trabajo está mal, pero a veces servimos 20 años. Hermano, ¿cuánto sirvió? No, pastor, yo estuve aquí, no sé. Si trabajas en la Volkswagen, no sé. No, yo estuve aquí 20 años en la Volkswagen. ¿Y cuántos días faltó? Ni uno, pastor. Y en la iglesia, bueno, es que es la iglesia. Sí, pero la iglesia merece lo mejor. Amén. La iglesia, Dios merece lo mejor. Hechos capítulo 15, versículo 37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, o sea, Juan Marcos. Y aquí dice, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía ¿qué? Bien. Él no estaba de acuerdo en llevar consigo al que se había ¿qué? Apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron, ¿qué te parece, Bernabé? Si vamos y hacemos nuevamente un recorrido por las iglesias a las cuales visitamos y formamos y edificamos y estuvimos ahí. ¿Qué te parece? Y Bernabé dijo, vamos. Y le dijo Bernabé, ¿podemos llevar a mi sobrino? ¿Y qué dijo Pablo? Pablo dijo, no creo que es una buena idea. Y Bernabé le dijo, pero
pero es mi sobrino. Y Pablo dijo, no creo que es una buena idea. Y Bernabé dijo, por favor. Eso está en el griego, muy metido. Y Pablo dijo, lo siento, Bernabé, pero no creo que es buena idea. Y Bernabé dijo, ok, entonces estará bien si yo me lo llevo aparte porque creo que necesita crecer en el Señor un poquito más y tú te llevas a alguien más. Y Pablo dijo, ok, está bien. Y se apartaron Bernabé y Pablo más adelante. Y más adelante Pablo dijo, ¿sabes qué? Mándame Bernabé a Marcos porque me es útil en el ministerio. ¿Por qué fue útil? Bueno, porque Bernabé era alguien que se preocupaba en hacer crecer a los cristianos débiles. Bernabé se preocupó en hacer crecer a Saulo cuando estaba ya en Tarso. ¿Sí se acuerdan? Y lo fue a buscar y lo quería hacer verlo crecer y lo trajo. Y ahora Saulo, que es Pablo, con Bernabé fueron a hacer la obra de Dios y fueron a dar un recorrido en su primer viaje misionero y regresan hasta Antioquía. Y ahora Bernabé dice, ¿puedo llevar a mi sobrino Marcos? Y dice Pablo, no. Y entonces Bernabé dijo, ok, Pablo puede seguir edificando iglesias, pero yo necesito edificar la vida de mi sobrino Marcos. Y ese era el corazón de Bernabé, edificar aquellos hermanos que necesitaban ser edificados. Ahora tú tienes que buscar y decidir en dónde es que puedes ser útil. Quizás puedes ser útil en la iglesia para que la iglesia crezca y tener un ministerio dentro de la iglesia. O quizá dices, pastor, aquí hay 2, 3 hermanos que necesitan que yo los discipule y necesitan crecer. ¿Y puedo yo hacer eso? Puedes decir, ok, Bernabé, está bien, hazlo. Porque ¿sabes qué se llama eso? Eso se llama corazón de no de melón, corazón de pastor. Tienes un corazón pastoral, tienes un corazón de preocuparte por hermanos que necesitan ese crecimiento. Ahora, si nada de eso te preocupa, ahora Dios, amén. Dile al Señor, Señor, pues ni me importa la iglesia, ni me importa la gente, no me importa nadie. ¿Qué hago aquí? Ok, pues hay que servir, hay que apoyar, hay que ayudar. Pero Pablo dijo, no me parece bien. Regresando a Hechos capítulo 13, versículo 14. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entonces aquí está Perge y fueron a Antioquía de Pisidia. Este es un mapa de acuerdo a Google. Y caminando desde Perge hasta Pisidia son 43 horas, o sea 192 kilómetros. No era que decían, vamos de aquí a Cholula. No era eso, sino eran recorridos grandes. Cuando salen de Chipre hasta Perge, eran más o menos 300 kilómetros o 9,385 millas náuticas. No es cierto, no sé. 300 kilómetros, por lo menos 300 kilómetros desde la isla de Chipre, que es Pafos, hasta Perge. Y de ahí estuvieron un tiempo ahí. Marcos se regresa, le da toda la vuelta hasta Jerusalén. Y yo me imagino que cuando llega a Jerusalén se tira ahí a la cama, ¿verdad? Y dice, Señor, mejor me hubiera quedado con Pablo y con mi tío Bernabé, pero no lo hizo. Y entonces Pablo y Bernabé continúan y dice la Biblia que ahora llegan a Antioquía de Pisidia. ¿Qué hacen ahí? Versículo 14, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se
sentaron. No llegaron como jefes. ¿Qué hicieron? Se sentaron. Hay algunos que llegamos como jefes, amén. Llegamos y decimos, aquí estoy, yo mando. Y no, yo creo que cuando llegamos a una iglesia nueva, tenemos que sentarnos. Tenemos que sentarnos. Ahora, las circunstancias aquí fueron diferentes porque en las sinagogas tenían esta costumbre de que primero se leía la ley. Versículo 15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Llegaron, ¿verdad? Bernabé, Pablo, dijeron, ¿saben qué? Venimos desde Jerusalén, Antioquía, Chipre, y mucho gusto, y estamos sirviendo al Señor. Y lo que se les ofrezca. Y entonces dijeron, ok, pero primero lo primero, siéntense. Y leyeron la ley, leyeron los profetas. Y cuando se hubo leído todo eso, dijeron, ok, varones hermanos, ¿tienen ustedes palabras de exhortación? A veces nos gusta dar palabras de exhortación antes de que se nos pidan palabras de exhortación. Y ellos no, ellos dijeron, ok, nos vamos a esperar, si nos dan chance, Bernabé. O Bernabé le decía a Pablo, no, si nos dan chance, hablamos. Si no nos dan chance, pues nos callamos. Adivina qué, les dieron chance. Les dieron chance y empezaron a hablar. Ve lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 1, 2 de Timoteo 4:1. Aquí es Pablo hablando y escribiendo a Timoteo. 2 de Timoteo fue la última epístola. ¿Qué es epístola? Epístola es una carta dirigida a un grupo de personas, en este caso a Timoteo, que solamente era una persona. Pero Pablo escribe a Timoteo esta epístola y le dice, te encarezco delante de Dios, 2 de Timoteo 4:1. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, y luego ¿qué dice? Exhorta con toda paciencia y doctrina. Con paciencia y doctrina. De tal manera que allá en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, ¿por qué se hace una diferencia? Porque había Antioquía de Pisidia, que está de este lado, y está la otra Antioquía de este lado, que es de donde ellos salieron. En algunos lugares el nombre de las ciudades se repite y por eso se hace esta diferencia. Y entonces, cuando les preguntan, ¿tienen alguna palabra de exhortación? A veces pensamos que una exhortación es un regaño. Pero una exhortación no es un regaño. Hay una diferencia si vas con un doctor y el doctor te dice, ¿por qué sigue comiendo tanta grasa y tantas carnitas? Eso es un regaño. A mí me gusta mi cardiólogo porque mi cardiólogo no me regaña. Ahora él me dice la verdad. Me dice la verdad. Eso es diferente a regaño. ¿Qué es una exhortación? Una exhortación es una palabra de verdad y en ocasiones me va a decir el pastor cosas que no me van a gustar y que a veces hasta me van a doler. Y es bueno, hermano, que vengamos a la iglesia y que le digamos al pastor, pastor, si usted ve algo mal en mí, dígame. Pero cuando ya después pasan 2 meses y voy y le digo y lo exhorto, no deje la iglesia, amén. Porque usted fue quien me dijo, regáñeme y jáleme las orejas. Y cada vez, ¿verdad? Yo sé quienes me han dicho y les digo, hermano, usted me dijo que yo le dijera, ¿aguanta o no va a aguantar? No vaya a ser verdad que no aguante. Pero dice entonces, bueno, ¿qué es un regaño? El regaño, aquí lo apunté,
decir la verdad o una palabra de exhortación es hablar con la verdad aunque duela. Si el doctor me dice, ¿por qué anda comiendo esto y pura grasa y mire cómo está? Ese es un regaño. Pero si el doctor dice esto, la grasa para su salud no es buena. Tiene que dejar de comer carnitas y comenzar a comer semitas. Ese no es regaño. ¿Ven? Ese no es regaño, esa es una exhortación. Y en ocasiones el pastor va a tener que exhortar. ¿Con qué? Con paciencia y con doctrina. ¿Por qué doctrina? ¿Por qué paciencia? Porque paciencia requiere amor, requiere cuidado, requiere de parte del pastor no enojarse y decir, ay, este hermano, ¿cómo le hablo? Ok, voy a ser paciente y ok, aquí está la verdad, hermano, hermana, aquí está la verdad. Y aquí está la verdad y la razón es porque la palabra de Dios dice esto, la doctrina. No voy a decirle la verdad a como yo piense, sino la verdad a como la palabra de Dios dice. Por eso es que traemos Biblia a nuestras iglesias. ¿Para qué? Para leerla, para estudiarla, para ver si lo que se predica es lo mismo a lo que yo estoy leyendo aquí. Y entonces Pablo le dice, tienes que exhortar con paciencia y con doctrina. Seguimos y regresamos y vamos a irnos bien rápido porque dije que les di la mala noticia primero, ¿verdad? Regresando al capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 13, piden los principales de la sinagoga que den una palabra y entonces Pablo, porque era el líder, no la pensó dos veces. Versículo 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Porque israelitas, aunque estaban en otro lugar, lejos de donde estaba el centro en ese tiempo del judaísmo, allá en Jerusalén, había ciertos lugares en donde había llegado y había aquí una sinagoga en Antioquía de Pisidia y esos eran lugares que Pablo buscaba en cada ciudad a los que él iba. Llegan acá y empieza a hablar, versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, eso quiere decir con brazo fuerte, los sacó de ella. ¿Quiénes fueron estos? Porque dice acá, nuestros padres. Cuando habla de nuestros padres se está refiriendo a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces Pablo está reconociendo a los patriarcas y dice acá que Dios saca a nuestro pueblo de la tierra de Egipto. Pregunta, ¿cuántos años estuvieron ellos en Egipto? Leemos en algunos lugares que estuvieron 400 años, en otros lugares leemos que estuvieron 430 años. Por ejemplo, en Números capítulo 14, en Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice, Éxodo 12, 40, lo voy a empezar a leer. El tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Pero allá en Génesis, vamos a ir a Génesis 15, 13. Génesis 15, 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Aquí dice 400 años y dice que salieron después de 430 años. Pero vean bien, ahí dice, serán oprimidos. De tal manera que el tiempo que fueron esclavizados y oprimidos fue de 400 años.
El tiempo total que estuvieron en Egipto fueron 430 años. ¿Sí me explico? Ahí solamente para aclarar esa duda. Regresando a Hechos 13:18. Hechos 13:18. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. ¿Recuerdan que Dios dijo, busquen a 12 príncipes, vayan a la tierra prometida, entren a la tierra de Canaán, y entonces entran 12, uno de cada tribu, entran a espiar la tierra 40 días y regresan, pero 10 de ellos dicen, no, nos van a matar, no podemos. 2 de ellos dicen, sí podemos. ¿Se acuerdan quiénes eran ellos? Josué y Caleb. Dios no, cuando los otros 10 desaniman al pueblo y el pueblo empieza a llorar y a quejarse contra Dios y contra Moisés, ¿sabes lo que dice Dios? Ok, ¿saben qué? Ahora de castigo. Dios dijo, miren, todo lo que yo he hecho, todas las 10 plagas, el mar rojo abriéndose, una nube sobre ustedes en el desierto, una llama de fuego en la noche para estar con ustedes. Yo he estado con ustedes y mi presencia, y ahora ustedes dudan de mi poder y de mi presencia. ¿Sabes qué? Ahora de castigo van a estar 40 años, uno por cada día. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sabes? Eso me recuerda a mí que vemos el poder de Dios, vemos su presencia, vemos su poder, vemos su presencia, vemos su poder, vemos su presencia, y de repente nos damos la vuelta y vemos un problema en mi vida y digo, no puedo. Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me sacaste de Egipto? Yo me quiero regresar. Y Dios dice, ahora el Señor no puede decir, ay Señor, ¿verdad? Pero Dios dice, hijos míos, no los entiendo. ¿Por qué? Y a veces hacemos enojar a Dios. A veces nos hacemos enojar a Dios. No hagas enojar a Dios. No nos conviene hacer enojar a Dios. Y por eso dice acá, 40 años los soportó en el desierto. Versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones. ¿Cuáles fueron esas 7 naciones? Deuteronomio 7:1. Lo voy a leer, si lo quieren a buscar o apuntar ahí. Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Heveo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones que mayores, ¿y qué más? Poderosas que tú. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Dios dice, las naciones a las cuales tú vas a ir a conquistar, a las cuales yo te estoy mandando, son mucho más grandes que tú y son muchas más poderosas que tú, pero yo estoy contigo. Y eso es lo que Dios les estaba ya advirtiendo. Me gusta, me encanta. Hay un lugar que creo que es Éxodo 21 o Números 21 o Deuteronomio 21. Primero vamos a ver Deuteronomio, a ver qué dice. Deuteronomio 21. Sí, aquí está. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus ¿quiénes? Enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más pequeño que tú, no, dice un pueblo más grande que tú, dice que échate a correr porque no vas a poder contra ellos. No, que dice, no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo. Subraya eso, Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Cuando veas un pueblo más grande que tú, no tengas temor, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto.
Lo que tenemos de recordar es que Dios me sacó. ¿Cuál es la tierra de Egipto? Para cada uno de nosotros. Dios me salvó. La tierra de Egipto es cuando yo estaba perdido y Dios me salvó. Y ahora Dios dice, va a haber problemas y dificultades, pero yo estoy contigo, porque si yo te puedo salvar, yo te puedo ayudar en cualquiera que sea tu problema. Pastor, pero tengo un problema bien grande. Dios te puede ayudar. Pastor, pero es bien grande. Pues Dios te puede ayudar. Ay, pastor, pero está big. No, pues Dios te puede ayudar. No importa tu problema, no importa tu situación. Dios te sacó de tierra de Egipto y Dios te puede ayudar. Versículo 20, versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, estamos ya de regreso en Hechos 13, 19, les dio en herencia su territorio. Versículo 20, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora, si lees el libro de los jueces, te vas a dar cuenta que en el libro de los jueces hay 13 jueces. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Antes de jueces tenemos a Moisés y a Josué. 13 más 2, 15. Y después de jueces tenemos a Elí, juez número 16, y después a Samuel, que es el juez número 17. Samuel fue el último de los jueces. 450 años, pasan todos estos jueces y adivina qué hace el pueblo de Israel. Queremos rey. Y Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Que era el último juez, dales un rey. No te están desechando ellos a ti, me están desechando a mí. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Dios a Samuel? Escucha esto. Dios le estaba diciendo esto a Samuel. No lo tomes personal. No lo tomes personal. En el ministerio va a haber ocasiones en donde cuando tú estás a cargo de un ministerio, alguien va a hablar contra ti. Alguien va a decir algo contra ti. No lo tomes personal. No te están desechando a ti, están desechando a Dios. Hace un año estaba hablando en Ensenada, Baja California, y mencioné esto, algo muy simple. Y vino un pastor y me dijo, pastor, gracias, porque pensé que la traían contra mí. Y a veces pensamos que la traen contra nosotros. Pero Dios le dijo a Samuel, tranquilo, contrólate. No te están desechando a ti, me están desechando a mí. Dales un rey. Y yo voy a buscar un rey conforme a mi corazón, pero no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y entonces, versículo 21, Hechos 13, 21, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, primero fue Saúl y después de Saúl fue David, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Versículo 22, quitado les levantó por rey, ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Se acuerdan que el misionero preguntó, ¿por qué Dios dijo que era conforme a su corazón? Bueno, era conforme a su corazón porque iba a ser conforme a la voluntad de Dios. Ese fue David. Y versículo 23, de la descendencia de David,
Y conforme a la promesa, que lo vamos a ver la siguiente semana, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿A dónde iba Pablo cuando estaba en Antioquía de Pisidia? Pablo comienza con toda esta historia del pueblo de Israel, de dónde salieron, cuánto pasaron por el desierto, qué sucedió con 17 jueces, desechan a Samuel, traen a Saúl y después finalmente a David. Pero Pablo dice, de aquí y de su descendencia, ahora nosotros tenemos a Jesús. ¿A dónde iba Pablo? Pablo iba de regreso a la cruz. Pablo estaba diciéndole aquí a Antioquía de Pisidia, ¿saben qué? Lo que ustedes necesitan es a Jesús. Y cuando, hermano, hermana, a ti te pidan, alguien te diga, alguien tiene palabras de exhortación, no los regañes. Mejor diles, ¿sabes qué? Cristo te ama, tú necesitas a Cristo. Y llévalos hasta Cristo para que esa persona pueda ser salvo, pueda ser salva. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.